La primera filmación fue en 1905, también él para las Minervalias. Pero en los 80s había cine, o sea, En los 80 en no esa había represión hubo algo. Pero junto con la esperanza de la paz, también la esperanza de nuestro cine. Y ahora queremos hablar de tu camino. Estoy bien contento de haber aprendido cómo se comunica. Y cuando ya tenía la plata suficiente, me regresé a Guate. Y con esa plata montamos la casa de producción, como nada. Pero ¿sabes lo que me da orgullo? Es que nos miren. Sí, o sea, que nos miren como país, que haya un volteado de los Guatemala, ojitos, ¿sabes? de que se digan, miren lo que está pasando en ese país, hay cine. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Bienvenidos a Guate Cuento, el podcast que te cuenta las historias de Guatemala. Yo soy Juancho Carbono, ustedes. Javier Corleto. Carlos Eseña. Y tenemos invitado de lujo, damas y caballeros. Jairo Bustamante. Eso, preséntense. Jairo Bustamante tal vez lo conocen porque es una persona que le gustan mucho las cámaras, ¿verdad? Sí, en Él todo es- sentido. Ajá. Ajá. Las cámaras, Pero las detrás. cámaras. Ajá, pero detrás. No me dan miedo, vamos a ver. Ajá. Vamos a hablar un poquito. Seguramente ustedes ya conocen el título del episodio, pero nosotros no. Pero ahora Sí. no es Carlos el No, que yo trae no. la historia. Yo Por eso soy está aquí. de vacaciones allá. Sí, muy Ajá, contento. ahora es Javier. Hoy vamos. Contanos, Javier. Bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Pero acá aparentemente lo sabemos, pero también sabemos porque sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Por el invitado que tenemos, ¿verdad, Carlitos? Sí, así es la exactamente. situación. Entonces, si pudiéramos un poco antes, te vamos a dar tal vez un minutico para que te presentes, Jairo, y nos cuentes quién eres tú, ¿sí? Todavía sin entrar en mucho detalle, sino quién es Jairo Bustamante. Bueno, soy un director de cine, productor, guionista. Creo que más que esos títulos, soy un contacuentos, de verdad. Que encontró en el cine un lenguaje indicado para contar sus historias y ha ido evolucionando. Bueno, somos casi lo mismo, porque nosotros somos también un cuentacuentos, ¿no? ¿Verdad? Guatecuento, pues es un programa que hace exactamente eso. Cuenta historias de nuestro país sobre todo, ¿verdad? Y nosotros vemos en las producciones que has hecho que las historias que contás también son de este país, ¿verdad? Entonces, como que estamos muy Totalmente. el día de hoy, amigos, vamos a hacer un pequeño recorrido así muy corto por la historia del cine de Guatemala, que se remonta al siglo XIX. Ajá, sí, a ver, la historia del cine de Guatemala no empezó con el silencio de Neto. Gente que tiene mi edad o menos. Ajá. Y entonces, bueno, vamos a ir viendo algunas de las películas que han sido el parteaguas en el cine nacional. No vamos a hablar de todas. De repente que vamos a mencionar otras, aparte de las que vamos a mencionar. No sé si me estoy haciendo bolas, pero lo que quiero decir es que vamos a ir llegando hasta el momento de Jairo. A eso es a lo que vamos. O sea que vamos a hablar del cine de Guatemala, pero también vamos a hablar del cine de Jairo Bustamante. Esa es la idea. Yo quisiera, nuestro historiador aquí está presente, ahorita estoy tomando su lugar un poco, pero en realidad el que sabe de historia aquí más que nosotros es Carlos Eseña, ¿verdad? Le decimos el Tata Carlos por eso, porque es como nuestro padre en ese sentido. Y bueno, yo tengo una En el sentido de- pregunta. Nuestro abuelo. Nuestro abuelo, nuestro tatarabuelo, como los de Nuestro antepasado. los antepasados, exactamente. Yo tengo una pregunta. Bueno, en Guate la historia ha sido un poquito así, ¿no? O sea, doña Carla Benz inventó el carro y hubieron los Mercedes-Benz y en serio al poco tiempo, los pocos años ya estaba viniendo el primer carro a Guatemala, ¿no? Así es. Alguien de plata lo trajo, ¿no? Exacto. Y ahí andaba con la manivela esa rara manejando. Entonces, ¿pasó así con el cine? O sea, Sí. vino así como alguien dijo, bueno, ya, traigamos una cámara y traigamos Sí. a proyectar algo ahí. Ajá. El italiano Carlos Valenti, en el siglo XIX, él se fue primero a hablar con los hermanos Lumière para ver si podía traer el cine aquí a Guatemala. Pero los Lumière no estaban pensando en eso, sino estaban pensando en que la gente viera las vistas, así se llamaban en ese entonces. Y como no logró nada, habló con Tomás Alva Edison
Y Tomás Alva Edison, que todo era business. No, Tomás Alva Edison yo era... te doy esa, claro. La mamá. Se le prendió el foco. Exacto. Entonces, él, cabal. Entonces, él le dio el motivo, el motivo ya lo tenía, pero le dio ya los instrumentos para empezar con las vistas a finales del siglo XIX. Pero la primera filmación fue en 1905, también él, para las Minervalias. Grabaron el Festival de las Minervalias. Exactamente. Sí, para los que no han visto el programa de las Minervalias, no sé qué capítulo es, pero lo pueden buscar. Lo vamos a poner ahí en los comentarios seguramente el link o allá, que platicamos de las Minervalias, que era este presidente casi que era como, este es mi homenaje de mí para mí. Sí, así es. Ajá. Sí. Bueno, pues, como lo vamos a hacer un poco rapidito, porque sí tenemos que hablar mucho acerca del cine actual. Este señor Valenti tenía su sala de proyecciones en donde ahora es el Pasaje de Cine, todavía en ese tiempo. Fue allí la primera. Ah. Pero él tenía su lugar, que era su peluquería, la peluquería Valenti, donde está ahora el parqueo del Congreso, en la 8ª Avenida y de Semacay. Muy cerquita del lugar, pero la proyección se llevó a cabo en el... ¿Y él ya lo movilizaba al antiguo? ¿O eso fue un poco más tarde? Eso fue un poquito más tarde, Miguel. Sí, porque ese periodo cuando lo movilizaron en el sitio. Y también era... Eso ya era como los itinerantes, digamos, ¿verdad? Se iba... La distribución en esa sí. época. Ajá. Era en esa forma, porque no había de otra forma. Sino No era como ahora, digamos, ¿verdad? Sino que tenías que irte allá para presentar tu película. Luego entonces, no, quiero esa capa. Bueno, entonces ibas voy a ir a esa film capa y- a presentar mi película. Sigue siendo así. Sigue siendo Para el así. cine de Ahora Washington. tenés que ir Exacto. Un poco más moderno, ¿verdad? Pero sigue siendo así. Pero sigue siendo así. Bueno, sí, y ellos tenían el problema de eso, ¿verdad? De que era muy difícil movilizarse en esa época y todo. Además, el cine era mudo. Exactamente. Entonces tenían que utilizar músicos, ¿sabes? Sí, ¿Verdad? eso que sí. Y la marimba. Sí, ¿sabes? La marimba. de Marimba. fondo. Ya me imaginé a Harold Lloyd con marimba, ya. Con intertítulos y marimba. Ajá. Claro. De hecho, sí. Sí, qué buenísimo. Sí, es. Sí, bueno, tal vez si nos pones un poco de fondo aquí. Sí, vamos a poner historia del algunas cine. imágenes acá. Ustedes Tenemos también una las van a ver en producción que se pantalla. hizo hace unos años. Bueno, la realicé yo. Puro yo, ¿verdad? Pero yo fui. Y lo que hicimos aquí fue que recopilamos un poco de la historia del cine. Esto fue en el año 2010. Entonces tenemos del 2010 para atrás, digamos. Toda la historia desde el inicio hasta el 2010. Y entonces, lógicamente, tus producciones pues todavía no están en esta producción, ¿verdad? Lógicamente. No han cachado. Todavía no, pero vamos a hacer una segunda parte, te lo prometo, en donde vas a estar. Vas a estar ahí, en primer lugar. Entonces, les decía que durante todos estos años, desde la primera proyección hasta casi medio siglo del siglo XX, Exacto. ¿verdad? Casi el medio siglo, pues sí fue muy difícil para el cine de Guatemala. El cine en el mundo se da muy bien. En París, por ejemplo, estaba muy bien, ¿verdad? Era una industria que estaba pujante. Aquí no, aquí era como ahora, ¿verdad? Como estamos, ¿verdad? No ha cambiado. Picando piedra. Y seguimos picándola, ¿verdad? Y por eso me voy a ir a ese parteaguas del cine nacional en donde ya encontramos una película, la primera película sonora y la primera película hecha totalmente por Guatemala, por guatemaltecos, o sea, es Made in Guatemala, Sí. ¿verdad? ¿Y esa película cuál es, Carlos? El Sombrerón. El Sombrerón. El Sombrerón 1950. Y sobre todo, Jairo, dentro de las películas salen, digamos, es histórico porque los que estén en el siglo, ¿qué? 2050 van a ver cómo eran en 2010, 15, Guatemala, que de plano va a haber otra vez cambios, ¿verdad? Entonces, el Sombrerón sí fue filmada, porque ahí se utilizaba el film. Ahí sí era film. Era film, en la pradera, ahí en la finca de la pradera. Donde actualmente está el centro Cerrito del Carmen también, que está diferente. donde sí todo eso era monte. Donde era monte, como Ajá. decían los viejitos, sí. Ok. Ahora, las locaciones aparentaban que estaban en el interior, por Ajá. supuesto, en fincas reales, ¿no? Claro.
Pero ya estamos en los años 50, o sea, ya pasó un poquito la época en la que, bueno, es que la película vino a mi pueblo en burro. Y la vi. Pero también ya estamos en la época de la narrativa, ya no estábamos en la época solo de las vistas y de mostrar tomas. Ya tenían historia. Exactamente. Exactamente. Bueno, y corrigiéndote un poquito, 1948, El Sombrerón. Y El Sombrerón no tiene coproducción con México, no es México. No, fíjate que no. Completamente guatemalteco. Completamente guatemalteco. Mira, yo sí. siempre tuve la idea que El Sombrerón tenía una participación. Por la forma de la película, por el guión, tal vez un poco. Por el estilo, supongo. Porque como en esa época fue cuando México empezó a traer su cine a Guatemala para que se hicieran películas acá. Y fue como A partir de ahí, Los guatemaltecos se fueron para allá también. Y esa idea. ustedes no lo saben porque eso fue antes de que empezáramos a grabar, pero nos estaba contando nuestro camarógrafo de hoy, que también es estudioso del cine, que hubo una época en la que para ser director en México te decían, bueno, sí, pero a ver qué producciones ha hecho, dígame, y te pedían al menos 3 películas. Entonces que había directores que venían a Guatemala a producir 3 películas acá, o sea que se dio el caso alguna vez, ¿no? Vaya. Ajá. Y producían 3 películas acá y entonces ya volvían a México a decir, aquí están mis 3 películas. Sí. Y ya se podían volver directores. Entonces ya podía formar parte de la ANDA también, porque tenía dentro de todo. Tenía muchos requisitos. Como el IMDb de ahora. Exactamente, sí. Y con ser actores también. Entonces, sí había producciones guatemaltecas, pero eran hechas por un director y seguramente producción mexicana. Y creo que ahí es donde está eso, ¿no? Que se había muchos actores guatemaltecos que se fueron para allá también, y actores guatemaltecos también. Sí, pues mucho cruce. Bueno, y acá se sabe que para los estrenos venían ahí en el Capitol. Sí. Que para los estrenos venía Pedro Infante, venían los actores, ¿no? Para presentar. Para los estrenos en Guatemala, de las películas que hacen bien estrenadas en México. Sí. Bueno, pero regresando un poco al Sombrerón, tiene una peculiaridad también. Y los actores, como bien lo decías, eran guatemaltecos. Sí. Y hay un actor ahí, ¿verdad? Que es Paco Pérez. Sí, exacto. Que es el autor de La Luna de Xelajú. De la canción La Luna de Xelajú. Y digamos, ese es el momento en que, o tal vez es alguno de los pocos videos o audiovisuales que tenemos en donde aparece él y con su voz. O sea, lo tenemos a él sonoramente, como dice, ¿verdad? Entonces era actor y ahí aparece Paco Pérez. ¿Verdad? Yo la primera vez que la vi no le puse atención y pensaba dije que actorazo, pero nunca pensé que fuera Paco Pérez. Sí. Cómico. Es muy bueno. Y hay un lugar en donde se puede ver el Sombrerón para la audiencia. Precisamente te estás hablando con el que está el director de la Cinemateca. En la Cinemateca. En la Cinemateca, ahí sos bienvenido a la Cinemateca Universitaria, Universidad San Carlos de Guatemala. Por supuesto, todos los cineastas. Y vamos a tratar de impulsar mucho el trabajo de cine de Guatemala, ¿verdad? Para empezar. Y bueno, tenemos ahí varias producciones hechas en Guatemala. Están ahí en todos nuestros archivos fílmicos que tenemos ahí en la Cinemateca. Pero bueno, regresemos un poco. En los años 50, 60 y 70 empezaron a proliferar muchas películas, pero en coproducción, como lo que decías. Vienen las películas en donde se coproduce con México, usan mucho el escenario guatemalteco como parte como escenográfico, digamos, de las películas mexicanas. Y entonces ahí vemos el lago de Atitlán, vemos los volcanes, vemos toda esa infraestructura de Guatemala en las películas mexicanas. Pensábamos, ¿verdad? Pero como eran coproducciones, entonces ahí aparecen... Pero eran realmente coproducciones, eran producciones mexicanas que nos usaban de locación. No, sí eran coproducciones, Éramos medio dueños los guatemaltecos. Exactamente. Digamos, por ejemplo, el tío abuelo del maestro Ceseña acá, cineasta guatemalteco. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Manuel Ceseña Diego. Manuel Ceseña. Él hacía producciones guatemaltecas con productores mexicanos. Mexicanos y norteamericanos también. Ok. Y venezolanos. Sí. Y el otro día me estabas contando un poco de tu abuelo, de tu tío abuelo, ¿verdad? Contanos un poquito, porque aprovechando que estamos acá, ¿verdad? Ya ves que tiene descendencia. Pan American Films se llamaba, la de él, estaba en México, la principal, digamos, porque él se mantenía mucho México, Guatemala, Estados Unidos. Y entonces traía a actores que estaban triunfando tanto en Hollywood como en México.
Y por ejemplo, uno de las actrices que empezó con una película que se llama Derecho de Asilo fue Verónica Castro. Ella debutó aquí en Guatemala y así se inició. Poquito tiempo después empezó con Los ricos también lloran, pero la primera película fue aquí en Derecho de Asilo. Su debut. Exacto, sí. En los años 80 se miraba aquí el Gran Chaparral. Entonces uno de los actores del Gran Chaparral también vino a actuar. En una peli. Rossano Brasi, que era también un italiano de los mejores de Hollywood, también vino a actuar aquí. Y también Tony Aguilar, Dino Fernández, etcétera. Muchísimos. Se hacía esas coproducciones con Pan-American Film. Y también, fíjate que lo interesante es de que una película que no está en ningún otro lugar, sino que está en Australia. En Australia es la única Copia. copia original, podemos decir. Ahí, en Australia se está. De tu tío, De güey. Manuel Sí, Seña Díez. he oído esa copia. Qué loco, ¿no? Podríamos hacer una película What If si la guerra no hubiera parado la industria de Guate, Exacto. donde estuviésemos ahorita. Sí, porque hace un rato yo tengo más acceso a la pantalla, que la veo aquí con el rabillo del ojo. Acaba de apareció ya hace un rato la película de Super San y el niño del espacio, que es un luchador, ¿verdad? Y fuera de cámara estamos platicando un poquito la historia de Super San, pero quiero escucharlo en la boca del caballo. Entonces, si lo gritas te va a escuchar el micro. Contame quién era Super San, qué onda con él. Pues sucede que en los años 70 se dio el boom en México de las películas de superhéroes de la lucha libre. Pero como obviamente tenían sus propios derechos de su país, no se podían utilizar. El Santo, Blue Demon, no Sí. podía. Podían aparecer como sus personajes, pero no se podía hacer un guión, digamos, a partir de ese personaje. Entonces se dio en crear al héroe propio, digamos, que era Super San, que era un extraterrestre como Superman, que vino a ayudar a los humanos. Tenía su Entonces, platillo volador y Exacto, toda la y se cuestión. volvió un hito, tanto así que después de las 3 películas que se hicieron de Super San, Aquí. solo una se hizo. Una aquí Ok. completamente. Y tenía también como fotonovela, ¿verdad? No, No, Esa no. en ese tiempo tengo la impresión de haber visto. No, esas esas son de Exacto. las de Blue Demon y Santo. Pero no había un Pero acá platillo volador. No. de Tal Super vez. San no. No. Porque realmente aquí, como obviamente nunca se han manejado los derechos como tal, y entonces el personaje se lo llevaron a México y allá sí empezaron a producir, porque allá producían cómics y toda la historia. Y esos son como fotocómics, ¿verdad? Ajá. Que se ponían ahí las poses, les tomaban la foto, que seguramente lo hacían al mismo tiempo que la película, ¿no? Fotonovela, Estilos fotonovela. como fotonovela. Ajá. Bueno, sí. El personaje funcionó tanto que al final se lo llevaron a México y se volvió un luchador incluso en México, ya dentro del marco de la lucha libre profesional, como se le conocía allá, ¿verdad? Y solo para hablar un poco de lo que era una coproducción, en sí, realmente no necesitábamos que fuera una coproducción, porque la plata era de aquí. El problema era el equipo y el crew técnico, que no teníamos en ese tiempo gente especializada y el equipo que manejara a esa gente, ¿verdad? Entonces, por eso, todo ese equipo se traía, todo se convertía en una coproducción. Pero la plata era de aquí. Y las Por ideas, ejemplo, las ideas también. Las ideas, Claro, sí, claro. con toda la historia. Y un ejemplo claro es el de Agudarach, Sí. que él hizo una película que es considerada mexicana y aún se pelea eso, caribeña, que es muy importante. Sí, es el lago. Sí, El lago de es una joya esa película. Él la hizo con su dinero. Era una trilogía. Solo pudo hacer 2 películas. Y una anécdota es que él tenía el predio donde está el Ix de la zona 9. Ah, sí. Ahí era su casa. La hipotecó para poder hacer las películas, pero al final la perdió porque no tuvo recuperación. Sí. Ya aquí en Guatemala no se vio más en México, pero obviamente no ganó lo suficiente para recuperar su casa. Entonces, o sea, por más parte de... Bueno, pues Perdió la esas son- apuesta. Esas son las historias. Gracias, César. César Qué buena Sosa en voz historia. off. Solo quiero decir una cosa. Rafael Lanuza fue el creador de toda esta ola, digamos, de cine de superhéroes. Y Luigi Lanuza sale allí. Un saludo a Luigi. De niño. De Ah. actuando. Cool.
Sí, en una Él época es en la uno de que los actores. entonces todavía se le tenía confianza a la inversión en el cine. Todavía. Sí, pero, Más o menos. pero como bien lo dijo César, ¿verdad? La situación es que no había capacidad económica, digamos, del cineasta guatemalteco. Su capacidad realmente era las ideas Ujú. y tirarse al agua prácticamente en esta aventura de hacer películas. Y volvemos, las cosas no han cambiado. Exacto. Ajá. Y Sí, porque vuelve nosotros seguimos siendo aventureros. Ahora, tengo una pregunta. Sí, sí, Vos lo habías mencionado. Bueno, vino la guerra interna y nos jodió la vida. Pero en los 80s había cine. O sea, De los 80 en no esa había represión hubo algo. Y si lo hubo fue así como bajo. Ajá, exacto. Creo que fue muy clandestino. Sí, aquí vamos a hacer una cuñita. Vuelve nuestra voz en off. La única producción que existe en Guatemala, propiamente, es Tahuanca, que era una especie de Tarzán guatemalteco, digamos. Eso se grabó en Escuintla y parte de Izabal. Y esa película es la única que se hizo en 1984. Se pudo hacer porque resulta que el productor, el realizador, César Beltetón, se cambió de nombre. Se puso un nombre norteamericano para poder producir esa película aquí, y es la única producción que existe en la década de los 80. Sí. La película original de Tahuanca, ¿verdad? Hubo otras dos partes, me parece, que se hicieron ya en los 90 y en los 2000, pero esa tiene la particularidad de que es la única producción guatemalteca hecha de Fíjate, cine esa de época. ficción. Ajá. Entonces los 80 se pasaron así como Porque iba a pasemos llegar el agua, ¿no? algo de Pasemos el Tahuanca. agua, ¿no? Sí, de Tahuanca. Ahí vos lo tenés ahí en el Museo de la Cinemateca, Claro. tenés todo lo relacionado con Tahuanca. Sí, está ahí el rifle que usaban, los cascos de los, como tipo safari, ¿no? Porque esto era algo así como las expediciones que hacían en África, ¿no? El estilo más o menos de la película es algo así, solo que en la selva guatemalteca. Solo que, ajá, si alguien preguntaba, no, es que el productor es de Robert de Smith. Ajá, sí. Carboni. Beltetón. Carboni. Ajá. Sí. Beltetón. Ajá, sí. Sí, bueno, y entonces, sí, yo conocí a don César Beltetón, ¿verdad? Y él, pues, yo tuve la oportunidad de editarle la última versión de Tahuanca, que fue ya en... ¿De los 80 o de la...? No, de la del 2000, ya, Ok, fue como 2000 algo. 2008, 2009, por ahí, no recuerdo bien. Sí, se llamaba En busca del Jade Negro, y bueno, hay un montón de anécdotas tremendas, porque él grababa como grababa en los 80s, con la misma, ¿cómo te digo?, capacidad, ¿verdad? O sea, démosle aquí. Pues, así muy a lo- técnica. sí, la técnica era como... irónicamente. Vamos a grabar y grabamos, lo ponemos nosotros y ya va igual. Exacto, irónicamente muy a lo guerrillero. Sí, Ajá. sí. Imagínate cine guerrilla, ¿verdad? Ajá. Por el estilo, nada Pero más. por el estilo, Bueno, sí. pasaron los 80s, vienen los 90s y entonces empieza a surgir ya la esperanza de la paz, ¿verdad? Pero junto con la esperanza de la paz también la esperanza de nuestro cine y viene una película parteaguas también del cine nacional y de unas personas que se atrevieron, a pesar de estar todavía en el proceso de la guerra interna, se atrevieron con un tema que tiene Tremendo, sí. crítica también a esta guerra interna que se estaba viviendo y un poquito a los militares y a toda esta situación. Estamos hablando de Luis Argueta y de... El silencio de Neto. sí, El silencio de Neto, exactamente. El silencio de Neto de la película, ese fue otro parteaguas en el cine nacional. A partir de ahí empezó una nueva era, digamos, del cine guatemalteco. Empezaron a aparecer otro tipo de películas. Las coproducciones ya eran más como de Estados Unidos, Sí. ¿verdad? Y de Alemania. De creo, Alemania un poco, venía ¿verdad? mucho de- Sí, Ah, ya no era tanto con México, ¿verdad? Como No, que ya había no, desaparecido con México ya ese no. conecte, digamos, que teníamos con México en los años 70s y 60s, Sí, es que recordate que el cine de ficheras estaba en México en su plenitud. en ese tiempo. ¿Qué es el cine de Y ficheras? aquí a Guatemala no le interesó ese tema, No, como cineastas. Pues, Sí, ¿verdad? como público, sí. como público. Como público seguro que sí. Se llenaban. Ay, son esos ahí donde Sí, salen claro. hombres feos y Pero será mujeres que guapas. vos fuiste. Exactamente. Pero Sí, vos no, fuiste. no fui que, nunca. que tienen mucho calor
porque tienen poca ropa. De poca ropa, sí, es ahí medio pornográfico el asunto. Pero que a vos no te gusten esos hombres es estúpido, porque a la gente le gustaba. Eso tal vez sí, El también. enano Tuntún, ¿no? Exacto, la gente lo sigue a ver. Ya. Y el caballo roja, ya sé qué tipo de películas Ese es son. de fichera. Pues pasó toda esa década de los 90 y bueno, empezaron algunas películas como por ejemplo Ishkan, más bien es una película semidocumental. Donde acaban ficción. los caminos. Sí, luego vino ya en los años 2000 y aparece cabalmente esta película Donde acaban los caminos, que ya fue una también coproducción, ¿verdad? Con, ¿cómo se llamaba el que produjo? Ahí sí fue México, ¿no? Ahí sí fue México. No recuerdo ahorita el nombre, pero si se lo saben, por favor, escriban en los comentarios. Ahorita se me fue el nombre. Esta película Donde acaban los caminos, pues está basada en una novela de Mario Monteforte el Toledo, y Mario Monteforte, estuvo ahí en todas las grabaciones. Él era como el vigilante De que si que fuera quedara la película su historia. como su historia, que no se fuera. Entonces el señor ahí estuvo todo el tiempo. Cuando se le acabó la plata, Sí. él colocó plata de él Sí, él dio- para terminar la película. Ah, Y así ok. fue. Ahí en esa película hay grandes actores nacionales de teatro de aquella época. Sí. ¿Sí? Entonces tenemos gente que ya ha fallecido en este momento, pero que sí son actores famosos, digamos, que vienen arrastrándose de la época de oro del teatro de Guatemala, que fue en los 80. La primera película de Guate que vi. Fue Donde acaban los caminos. Esa fue la primera que vi. Sí, inspiradora, ¿verdad? porque la proyectaron, apenas salía, la llevaron al lago, porque una parte de la película la filmaron en el lago. Sí. Claro. Y yo viví toda mi infancia en el lago, entonces la vi proyectada. Sí, bueno, esa fue una película, digamos que era con coproducción, no era totalmente guatemalteca, ¿no? Pero luego aparece La casa de enfrente, porque viene pujando Casa Comal, que había recién aparecido y que cabalmente dice que su ópera prima, podríamos decir que es esta película, que a pesar de ser su ópera prima, pues nos dio un montón de aliento, digamos, y ese es otro parteaguas en el cine nacional. Sí. A partir de ahí empezaron, porque Casa Comal se convirtió cabalmente en una escuela de cine. Entonces, a partir de ahí, todos los egresados, los alumnos, empezaron a trabajar cine. Ese era como el empuje, ¿verdad? Ya antes, en los 90, pues había habido algo ahí en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? A mí me lo contó Gladys Tobar, que es cineasta guatemalteca, pero ella es más documentalista, ¿no? Investigadora. Un saludo para Gladys Tobar, ¿verdad? Que seguramente nos está viendo. Ella hizo una película sobre Miguel Ángel Asturias, que ahorita está muy de moda Y el tema de Miguel Ángel Asturias. me van a traer esos Sí, huesitos. en donde pues ella habla sobre la vida de Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Es una como biográfico, un poco pasos. Pues les decía, entonces, viene La casa de enfrente y empiezan a participar ya en festivales internacionales. Ya había pasado, perdón la redundancia, en el pasado, pues había pasado que habían llegado a Cannes y San Sebastián y otros, ¿verdad? Hay una película por ahí que se me escapa ahorita, pero que también es bien importante, Gasolina. ¿No? Y Pero antes también, bueno, que no es guatemalteca, pero que habla de la historia guatemalteca, el norte. El norte, sí, toda la razón. Sí. Pero esas son de las películas que hablábamos que estaban en coproducción. Exactamente. Sí. Muy buena película porque trata cabalmente de los inmigrantes. El tema y de la guerra. Y de la guerra y de cómo huyen de su país para el sueño americano y todo este rollón, ¿verdad? Las cruces. Sí, todo eso es También, Casa Comal, Casa Comal que viene El buscando, Casa Comal. y luego viene la otra casa, que es la segunda parte, Exacto. y vienen otras, ¿verdad? Como Omnis en Zacapa, y vienen, es lo que te digo, empezaron a proliferar, y muchos de todos estos cineastas, que ahí fue cuando también empecé yo a trabajar un poco en cine, todos haciendo algo para sobresalir y para poner en alto a Guatemala, y muchos premios, habían premios de construcción en San Sebastián, por ejemplo, ¿cómo se llama el de Alemania? Berlín. El oso de Berlín. Sí. Sí, en Berlín también. Miren, me informa producción que esto es para la gente que nos está viendo.
la película de OVNIs en Zacapa está en Prime Video, que es el servicio de streaming de Amazon. Está en Prime Video, pues si quieren ver OVNIs en Zacapa. Muy bien, sí. Bueno, pues... A ver, vamos a hacer una pausa porque necesito leer unos comentarios. Vaya. Y Vaya. necesito dar unos agradecimientos. Y un refil de agua. Y un refil de agua, ajá. Miren, tenemos noticias. En el episodio anterior hablamos del botón de gracias que nos lo habían desactivado. Pero la que es, vuelve. Y el botón de gracias ya volvió. Tiene forma de corazoncito y cuando ustedes lo apachan, sale un dial ahí para cuánto quiere donar. Quiero donar un quetzal, quiero donar 1,000,000 de quetzales. Entonces está ahí el botón y quiero agradecerle a Maco Leiva que nos ve en Estados Unidos, nos ve en Nueva Jersey y donó en dólares. Y a Lucía Chávez. No, donó $10 de hecho. Okay. No, pero no quiero decir cantidades tampoco porque no voy a... Pero lo estás diciendo. No voy a quemar. No voy a decir la siguiente cantidad. No voy a decir los siguientes $10. Pero lo que pasa es que sucedió un fenómeno ahorita. A ver. Casi todas las personas que nos han donado cuando estuvo activo el botón de gracias eran en dólares. Y dije, no, pues así será. Okay. Pero tuvimos nuestra primera donación que es en quetzales. Lo cual me hace pensar que sí hay diferencia entre quien dona de Estados Unidos a quien dona estando en territorio nacional. En quetzales. Entonces recibimos nuestra primera donación de Lucía Chávez, que es de una guatemalteca viviendo en Guatemala, supongo. O que al menos tiene cuenta quetzales. Sí. Entonces, gracias, en serio. Quiero también, pues, tengo unos comentarios ahí que voy a leer, y estos son de Edwin Fuentes, que dice, no hay duda, todos los días se aprende algo. Les voy a contar, vivo en California, y hasta hace pocos años aprendí que los españoles estuvieron en Filipinas, y de esa cuenta, varios apellidos de Filipinas son de origen español. Se llaman Chukuk Flores, ¿verdad? Tenemos como unos nombres ahí de Filipinas, y son apellidos Flores, García, López. Y no saben español. Y no saben español. Algunos sí. Tienen, la gran mayoría, ¿no? Por las raíces, más bien, ¿verdad? Dice, bonito, esa misma persona dice, Edwin Fuentes, dice, bonito programa, algunos programas ya los he visto 2 veces, o sea, los han repetido. Gracias. Me gustan mucho, saludos a todos. Lucy de Antigua Tarot. Ya les sabemos dónde vive y la profesión. Dice, buenas tardes, qué presentaciones tan lindas las que están poniendo a través de YouTube, linda oportunidad para conocer más a fondo nuestra historia, me encanta ya que yo también estudio el árbol genealógico de mi familia. Este es del episodio anterior donde hablamos de los descendientes de los conquistadores, que es de ellos ahora, y dice, me doy cuenta que en mi árbol existen muchos rincones sin claridad. Y me pregunto de qué familia viene mi tatarabuela, que nació en el 1840 y pico, y que no tenemos su nombre completo, o sea, su nombre de soltera. En fin, súper lindo trabajo investigativo. Gracias, saludos desde Santa Cruz, California también, muchos californianos. Macoliga dice, muchachones, en lo personal, muy agradables vuestros comentarios. Yo soy descendiente de los quichés. Buenísimo. Bien. Buenísimo. Y tenemos la pregunta que hicimos en el episodio anterior, que yo les pregunté quién era el tío Chema y en dónde aparece. Tenemos una persona que le atinó la respuesta, entonces esa la vamos a decir al final del episodio y vamos a hacer la siguiente pregunta por el siguiente. Una persona ha comentado la respuesta correcta, entonces la vamos a nombrar más adelante. Mientras tanto, continuamos. Bueno, yo para esta segunda parte o lo que continúa me voy a quitar el sombrero porque vamos a hablar de cineasta presente. Perfecto. Entonces me vamos a quitar el sombrero ante esta eminencia que tenemos acá. Vamos a colocarlo por acá. Yo me lo pongo y te lo pones a vos. Bueno, está bien. Bueno, ya hablamos un poco del cine, introdujimos un poco el tema y ahora queremos hablar de tu camino. No de acá en los caminos, sino tu camino, el camino de Jairo Bustamante. Yo te quisiera iniciar preguntándote, ¿cómo fue que nació en vos esto del cine? O sea, ¿desde cuándo? ¿Cómo fue nada? ¿Cómo fue que apareció en Jairo la afición por el cine? ¿Y cómo fue que iniciaste? Para que luego, pues, dentro de esta misma pregunta, lleguemos a tu primera producción, ¿sí? Que estamos hablando de Ixcanul, ¿verdad? Al menos la sabía. Sí, pues no quiero como matar toda esta hermosa historia del cine guatemalteco, pero digamos que... Pero es que eso es parte también. Pero para hablar de cine en un país,
deberíamos no tener necesidad de hacer una investigación histórica. El cine tiene que existir, todos tenemos que conocerlo, tiene que ser parte de la cultura pop del día a día, ¿no? Sí. Entonces, yo fui uno de todos los guatemaltecos que nació en un país y creció en un país sin cine. Que estas películas existan y que tengan todo el mérito que tienen y que estos artistas hayan hecho el gran trabajo que todos hemos estado haciendo para que haya manifestaciones de cine. Es algo que merece mucho respeto, pero lastimosamente no somos un país con cine. Así es. Entonces, yo crecí como un niño que no tenía cine nacional. Y bueno, tuve la suerte de crecer en el lago, como que así en una mezcla de 80% cachiqueles. Bueno, era medio cachiqueles, sotojiles y quichés. Los quichés ya estaban bajaban. En esa época fue cuando empezaron a bajar hacia la cuenca del lago, porque ahí podían hacer más negocios. Nosotros estábamos un poco en una zona medio segura durante la guerra. Y un 20% de hippies. O sea, como... Estamos hablando de Sololá, el lago de Estamos hablando del lago de Atitlán. Sí, estamos hablando del lago de ¿Vos Atitlán. naciste aquí en la capital? Yo nací en la capital, pero mi madre se mudó al lago cuando yo tenía 2 meses. Porque no habían médicos y durante la guerra estaban buscando todas las personas que pudieran trabajar en centros de salud, en hospitalitos. Entonces, ¿Estaban en puro Sololá, Panagachel? Estamos en Panagachel. En Panagachel. Y entonces yo entré a un colegito de ahí, que 2 hermanas montaron y querían armar una educación paralela, digamos. Y esta educación paralela era una mezcla ahí de Montessori, Montessori, una educación que proponía algo muy diferente. distinta. Y yo escogí lenguas latinas en lugar de escoger inglés. Y entonces a mí, mi profesora, a los que teníamos francés, el francés nos lo daban como civilización francesa y pasaba mucho a través del cine. Entonces, yo veía muchas películas gracias aprendiendo francés veía muchas películas. Y luego había un barcito en el pueblo. Y en ese bar, en una canasta, los turistas dejaban VHS. Y los extranjeros pues dejaban VHS y había una gran tele que en esa época era más larga que ancha. Exacto. Entonces, Que uno decía, wow. y normalmente la gente llegaba ahí y uno podía agarrar un VHS de la canasta y ver una película mientras se tomaba algo. Era como el cineclub del pueblo. Sí, pues. Y yo me acuerdo que llegué a ver una película de Almodóvar. Tengo el recuerdo que era Átame. Entonces llegué a ver la película de Almodóvar. Seguramente no era clasificación para mi edad, pero en un pueblo hippie esas cosas pasan. Entonces, ¿qué edad tenías? Era como 10, más o menos 10 edad. Entonces, yo me acuerdo que cuando... No fue que la película me impresionó, claro, me gustó muchísimo, pero... En ese momento me explicaron que alguien la había hecho. Y entendí que detrás de la película había un señor que se llamaba Almodóvar que había hecho la película. Y yo dije, o sea, no se hacen solas. Exacto. Hay un señor que las hace. Y a mí ya me había pasado una vez porque yo cuando era niño iba mucho a misa con mi tía abuela, que fue como mi abuela. Y había una cosa en la misa, yo no me creía mucho la misa en sí, pero una cosa me creía. Cuando levantaban la hostia, yo sí creía que bajaba el Espíritu Santo porque oía una música espectacular. Hasta que un día fui monaguillo y descubrí que eran las campanitas. Ese era dije, eso es lo que vos oías. Y cuando descubrí que había alguien que hacía las películas fue un poco como las campanas de la iglesia. Yo dije, es como las campanas de la iglesia. Entonces yo dije, quiero ser las campanas de la iglesia. Yo quiero ser el que crea esa magia detrás. Y entonces le dije a mi mamá, mostrame una película de Guate. Y ella me dijo, igual que yo, literalmente no tenemos. No hay. O sea, no tengo, no sé cómo mostrarte. Y yo le dije en la tele, me con pues noticiero, o sea, tampoco producíamos nada. Y ahí a mí se me ocurrió que yo iba a empezar a hacer películas de Guate, para vernos, ¿no?
realmente era como para vernos nosotros, mis amigos, mi familia, el nosotros, lo que uno llama el nosotros. Todo ser humano, el nosotros es decir. Sí. Y mi mamá fue muy inteligente porque se agarró de eso para trazar toda mi educación. Entonces ella sabía que yo tenía una capacidad de concentración muy fuerte. Y se agarró de esa promesa y de ahí me llevó de un hilo. Entonces todo era hacia allá, todo como historia hacia como, pero es que esto te va a servir para el cine, para tal cosa. Todo me lo iba como... Y en el colegio, como era un colegio muy libre, y yo ya tenía como esa cosa artística, digamos que por ejemplo yo todos los años que entraba al colegio, lo primero que me daban era la obra de fin de año. Entonces yo tenía que empezar a desarrollar la obra. Y digamos que fue como un poquito desde ahí. Un poco como teatro, ¿no? Un poco como teatro. Y yo tenía en mi casa, empezaba a escribir guiones. Esos guiones empecé a montarlos en mi teatrito de marionetas. Lo que les contaba hace un rato, tenía mi teatro de marionetas. ¿Qué lo hiciste? ¿Qué material lo hiciste? De cartón, se me rompía, lo volví a hacer. O sea, experimentaba un poco, ¿eh? Con tape. Experimentaba un poco con todos los materiales que podía. Y era como siempre el gran reto era la audiencia. Porque yo oía que la gente aparte había entrado el cable. ¿Se acuerdan que había entrado el cable? Como que, Eso fue en 90, ¿no? Eso fue en 90. Como que había entrado el cable, había entrado ese control con una pita que uno hacía un montón de... Pero eras el dueño del control. Pero había un montón de tecnología. Sí. Y uno oía que la gente llenaba los teatros y la gente llenaba los espectáculos y la gente estaba sedienta de shows. Claro. Y yo decía, ¿por qué no vienen a ver mis marionetas? Y bueno, en ese momento todavía no habías descubierto la cámara. ¿Sí? No. Estabas como era el espectáculo. Estaba como en el espectáculo, tenía la idea de lo que era el cine. O sea, lo que pasa es que era el cine, ahí tenía que llegar. Exacto. Y por el momento iba dando los pasitos. Era tu estrella. De esos pasitos, después entendí que en Guate no había como estudiar cine, que en Guate no había como estudiar arte, literalmente. Y entonces la publicidad y la comunicación fueron una primera entrada. Que a esa edad, cuando yo entré a estudiar publicidad y comunicación, sentí que de verdad me sentía como maldito. Así como de verdad me tocaron con ese dedo podrido y no tengo la oportunidad. Hoy no veías campo. Sí, no, digamos que yo decía, los otros de verdad que son benditos, porque tienen las oportunidades. Yo soy un maldito. Los que hacían películas, como Almodóvar. Pero hoy en día estoy bien contento de haber hecho ese recorrido. Estoy bien contento de haber aprendido cómo se comunica, de haber aprendido qué quiere decir hacer publicidad y de haber aprendido... Y sobre todo de haber estudiado comunicación en la San Carlos, porque es una comunicación social, es una comunicación de campo, es una comunicación de ir a las comunidades. O sea. En ese momento de esa experiencia con la comunicación, aún el cine todavía no estaba en tu vida. Estabas en esta fase, digamos, la escritura, tratando de aprender todo. O sea, seguía yo trabajando hacia ese sueño. Hacía muchos trabajitos para ahorrar. También desde los 10 años empecé como con esa cuenta de ahorros. Mi primer trabajo fue cuando tenía 12 años en De la Riva. Llegué a De la Riva. ¿De vacacionista estuviste? No, llegué a De la Riva como un hombre de negocios. Y llegué a De la Riva a pedir que me dieran, por favor, su colección de bestsellers, porque yo me la iba a llevar a Pana para vender los bestsellers alrededor del lago. Y me los dieron. Y me llevé todos los bestsellers. ¿Cuántos años tenías vos ahí? 12. Claro, mis papás iban conmigo, pues, pero... ¿Vos eras como esos de, mire, le vengo a vender? No, mis papás tenían librerías. Ok. Entonces yo puse mis stands en las librerías y recibía en la Reuli, que era la camioneta que llegaba a Pana, mi paquete. Abría mi paquete, ponía mis libros, empacaba los que me había vendido, los devolvía a mis cuentas. Contaba mi dinero, lo metía al banco y estaba ahorrando para irme a estudiar cine.
Ese fue mi primer negocio. ¿O ya sabías que había en dónde estudiar cine entonces? Sí, tenía 4 opciones realmente. Tenía Estados Unidos. En esa época toda la gente que me rodeaba era completamente antisistema gringo. Entonces, Claro. era muy caro. Era un señor muy caro. Cuba, que era como todo el mundo me hablaba muy bien de la escuela de Cuba. Pero había como una cosa que yo tenía, pues, era lo que yo oía de niño, ¿no? Como que tenía que irme a Cuba y tenía que devolver los estudios trabajando en Cuba, una cosa así. Sí, tú ya entiendo. Entonces tampoco me gustaba tanto. México era la otra opción y Francia era la opción por la que yo estaba apuntando. Ok. Y nada, entonces yo estaba apuntando por Francia, la gente a mi alrededor hablaba de las otras opciones Y estabas... y yo iba a Francia. Esto sí. Y ya, y un día ya dije como tengo dinero ahorrado, y mi mamá dijo yo tengo tanto, y yo dije yo tengo tanto, Y te fuiste a Francia. Con lo poco que tenías, porque Con lo poco tampoco que te estaba ¿A qué alcanzando. edad te fuiste a Francia? me fui a los 20. ¿Y estuviste en Francia cuánto tiempo? Bueno, ya estudiando, estuve- ¿verdad? Sí, empecé a regresar a Guate como en el 2000. Digamos, empecé a regresar a trabajar a Guate en el 2013 con Iscanul, que venía como a trabajar puntualmente. Y después en el 2017 empecé a quedarme a hacer investigaciones más largas. Normalmente empecé a vivir aquí 3 meses y en Francia 9, y después aquí 4, y ahorita estoy más allá solo 3. El resto. Bueno, yo no sé, me lo imagino nada más, ¿verdad? Estás en Francia y tenés la idea de Iscanú, seguro, ¿no? Ahí apareció esa idea, ¿no? Y empezaste a desarrollarla estando en ese país. Sí, fíjate que yo terminé la escuela y me gané una beca para irme a estudiar a Italia, guión. Yo sentía que en mi escuela, estoy muy contento con la escuela que hice en Francia, pero tenía como una parte un poco floja en guión. Para mí de verdad que lo más importante es el guión, y es una cosa así como me asusta cuando la gente se quiere lanzar a una película sin tener un guión que es completamente sólido, porque conozco el trabajo que viene después. Y si uno se lanza Arreglando. Entonces me metí a buscar una beca para estudiar en Italia, y estudié en Italia un año de escritura de guión. Bueno, un año porque era un máster después de la escuela que yo traía de París. Y luego me regresé a París y me inscribí en un concurso de guión. Se escriben un montón, o sea, realmente son entre 3 y 5 mil guiones, y me gané el concurso. Entonces fue así como un premio muy importante. Y me dieron la nacionalidad francesa. Yo tenía una visa de estudiar, pero los franceses tienen esta cosa de, sí, es un poco como inmigración escogida, ¿no? Claro, claro. Un poco esquimo también. Sí. Pero digamos, lo hacen para los investigadores, los periodistas, los deportistas y los artistas que viven ahí, y que normalmente estamos en regla y tenemos papeles. Si alguien empieza a volverse importante, le dan la nacionalidad, porque entonces así tienen a alguien importante más, Sí, pues. parte de su Dicen, este juguete está muy bonito. Ujú, entonces, Mío. Sí. y digamos que era así como sentirse, para mí fue rarísimo, porque normalmente Guate nunca te hace sentir bien cuando estás tratando de hacer cosas ni por vos ni por el país. Entonces de repente el otro país, ¿qué te dio estudios? ¿Qué te dio becas? ¿Qué te dio oportunidades? Aparte te dice, quiero que seas de mi gente porque estoy orgulloso de lo que haces. Vos decís como, claro, yo también quiero ser esto. Y el guión el premio que te ganaste por guión fue por Iscanú. No, se llama El Escuadrón de la Muerte, lo hemos filmado. Oh. Y sí está en el horizonte. Y sí está empezamos a hacer la preproducción, Escuadrón de la Muerte. sí, y no lo hemos filmado. Qué tremendo título ese, ¿no? Es una historia linda. Moisés es una historia linda. Díaz Gomar estaba en el parque
Y bueno, y después de eso, ya yo como francés tengo todo para empezar a optar a las subvenciones francesas, a todo lo que Francia ofrece para empezar a trabajar con los estudios franceses. Ya empiezo yo feliz a hacerme mi carrera de director francés. Y ahí me llama mi madre como, oye, ¿y la promesa? Acordate que tenés casa. De venir a hacer cine acá. Sí, pues, Y eso era lo que habías dicho, ¿no? Eso es lo que te iba a Desde hacer. niño. Y era como, aquí va a ser más relevante. O sea, si te haces una película ya está bien, pero vas a ser un director más en un país que tiene un montón de directores. Una película aquí es relevante, no tenemos muchas películas. Acuérdate lo que empezó toda esta historia, acuérdate cuántos planes, cuántos sueños. Entonces, en ese momento yo estaba trabajando en moda, trabajaba para Dior. Y paré de hacer todo lo que estaba haciendo y me quedé trabajando para Dior de lleno durante un periodo largo para apuntar plata. Y cuando ya tenía la plata suficiente, me regresé a Guate. Y con esa plata montamos la casa de producción con mi madre. Con esa fue... Y ella se volvió mi socia. Y juntos empezamos a hacer... Hicimos unos cortos. Y luego, mientras escribí el canon, y ahí nos lanzamos a hacer Ishkan. Buenísimo. ¿Cuándo fue que te dijiste, o cómo surgió Ishkanun? Ishkanun surgió porque ella, Marina es mi mamá. Marina conoció a María, a la verdadera María, que le contó la historia. Bueno, Ishkanul es una mezcla de muchas historias y muchas de estas historias vienen de las historias que yo mismo conocí de la plantación de café en Zahuelish. Okay. Y la historia de María es la historia del bebé. Claro. Y María, y la historia del bebé, cuando María decía, yo estaba segura, porque yo sentía que el bebé no estaba muerto. Y ella estaba segura que era una niña. Y ella desenterró Lo fue a hacer. la fue a desenterrar en cuanto Y en la realidad se dio cuenta de que, híjole, qué tremenda historia, ¿no? Y entonces, ella pensaba que íbamos a hacer un documental. Cuando nosotros firmamos los derechos, ella nos dijo, sus requisitos eran no decir su nombre, que ella no actuara en la película porque pensaba que era un documental. Y no la quería ver. No la quería ver, ¿no? Y cumplieron. Claro, porque es doloroso. No la he visto, pues yo no. Ajá, sí, yo seguramente. no la vamos a ver. Seguramente. Pero sí supo que se realizó y que tuvo un éxito. ¿Verdad? Sí. Entonces, bueno, hacer la película. Está Ishkanul ahí. Por supuesto, la inscribes en festivales, esto y lo otro, y empieza ese boom, ese momento. No la inscribimos en festivales. La película la hacemos con nuestro dinero, con el dinero de la casa de producción, o sea, mi madre y yo juntos. Un socio francés que se mete conmigo y se nos acaba la plata. Entonces nos vamos a buscar dinero de postproducción. Okay. Y en San Sebastián mostramos la película para buscar fondos de postproducción. Es un rough cut, ¿verdad? Ahí fue donde Y cuando mostramos la película en Work in Progress, estaba mucha gente viendo cine en Work in Progress y la gente empezó a hablar de Ishkanul. Y la gente empezó a venir a decirnos, como queremos que la película venga a nuestros festivales. Y eso fue como una gran sorpresa. Fue como cuando empezó a subir esta cosa de queremos, y de repente ya era queremos que venga a Cannes, y después Berlín dijo nosotros queremos que venga a Berlín, y Cannes dijo yo no te puedo decir a dónde, en qué la voy a meter, y Berlín dijo yo la meto a selección oficial. Y entonces bueno, vamos a Berlín. Era como, y yo ni siquiera entendía bien, o sea, no sabías ese ruido de los osos. Y también estabas en un tema de espérame, la termino y platicamos. era toda una cosa. Y el oso es de un color y el otro es de otro color. No se sabe qué pasó aquí. Y luego ya la fuimos ya la terminamos. Que los otros son leones y queso lógico. Hombre, son osos. Y ya la terminamos. Y
y la catapultada que nos dio fue increíble. Claro. Pues sí, yo te iba a preguntar sobre Casa Cruz, ya nos contaste ¿Cómo nació? cómo nació y cómo fue creciendo realmente debido a esta primera producción. Luego de eso, creo que fue Temblores, ¿verdad? Luego fue Temblores. Y Temblores fue como una producción un poco más fácil desde la logística, porque después de lo que había pasado con Ishkanul, Sí. y lo que pasa también es que para terminar Ishkanul yo tuve que hacer coproducciones. Y las coproducciones no siempre, o sea, yo para los nuevos cineastas que están empezando y que sueñan con hacer coproducciones, entiendan que hacer coproducciones es como que uno, no sé, es como que yo tengo un hijo, pero que no me alcanza para terminar de pagarle los estudios a mi hijo, entonces necesito que vos me ayudes a pagarle los estudios y te cedo, no sé, como las piernas de mi hijo, eso es el nombre de las piernas de mi hijo, entonces vos podés decidir cómo camina. Sí. Entonces es difícil las coproducciones, es complejo el tema de las coproducciones. Entonces, Y hay muchos requisitos de la contraparte. no es tanto los requisitos, sino es con quién te alias, es más eso. Y los seres humanos somos seres cambiantes y somos seres humanos. Venga. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? La coproducción no es en sí a mí me gustan más las coproducciones financieras, me parecen más sanas, me parece como yo tengo el talento, vos tenés la plata, pero las coproducciones estas en donde yo traigo la plata que realmente no es mi plata, sino es la plata de un estado, es la plata de un fondo, es la plata de un montón de cosas que realmente deberían ser de todos, Sí. pero como yo las estoy administrando, tengo el poder. Entonces, todas esas cosas en las primeras producciones yo no las entendía bien. Tenía muchas ofertas en Temblores de hacer coproducciones. Volvimos a coproducir con la misma gente de Itzcanul. Fue como rápido montar el presupuesto, rápido. Y luego la película se hizo para Temblores. Yo adoro esa película. Realmente es una película que quiero mucho por el trabajo coral que se hizo, por el trabajo actoral que logramos hacer en Guate. Pero es bien difícil para las segundas películas, sobre todo cuando vienen detrás de un éxito como el que traía Ishkanul. Entonces, esa película le tuvo que parar un poco y luego pasó otra cosa, y es que cuando sacamos Ishkanul estaba en festivales cuando nosotros empezamos a hacer La Llorona. Y nosotros estábamos trabajando en La Llorona, en toda la discreción del mundo. Fuimos a buscar los primeros fondos a San Sebastián de nuevo. No estábamos contando para nada de lo que hablaba La Llorona. Y de repente Variety me pidió una entrevista. Y yo dije, bueno, es mi amigo, es un periodista que quiero un montón, que me ha apoyado mucho en todas mis otras películas. Y yo dije, le voy a hablar de La Llorona. ¿Quién lee Variety en Guatemala? Como cuatro. Como cuatro. No, pero en entrevista. O sea, no era off the record. Y entonces le di una entrevista y le hablé de La Llorona. Y él hizo el artículo y todo. Y yo dije, nadie lo va a leer, el Guate no importa. Y luego empezamos a recibir amenazas acá. Amenazas así como, patojo, no te metas en escenas. Pero cuando son anónimas es bien raro, ¿verdad? Y entonces sabía que todo el mundo me aconsejó, esa película hay que sacarla rápido, porque lo que van a tratar de hacer es evitar que la película. Sí, eso es lo que van a hacer. Entonces tuvimos que correr un montón y teníamos a Temblores en festivales y empezamos con La Llorona. O sea, nosotros salimos en febrero en Berlín con Temblores y en agosto estábamos saliendo en Venecia con La Llorona. Claro. Y estábamos abriendo el festival de San Sebastián con Temblores y el Festival de San Sebastián lo cerramos con La Llorona. O sea, creo que he sido el primer director que hace eso en San Sebastián. Una cosa como, no sé si alguien más lo hizo. Y yo sí tenía la pregunta en mente, ¿por qué tan
Están pegadas. Fue por eso. Y también porque Temblores se tardó un montón. Fue una película más larga, La Llorona. Y aparte en La Llorona nosotros no solo estábamos haciendo la película, sino como casa productora. Digamos, yo fuera de ser director y guionista, a mí producir sí me gusta. A mí me encanta producir. Y me encanta el business de mi industria. Y me encanta estudiarlo. Y yo me levanto y analizo cuáles fueron los errores que cometimos, los desaciertos que cometimos en una producción. Trato de entender cómo los podemos mejorar. Me gusta un montón, porque es mi trabajo. Pues, y también mejorar la calidad. Y mejorar la calidad. Y La Llorona es un modelo casi... La perfección no existe, pero es un modelo casi idóneo. La Llorona se hizo en un año directamente. Nosotros empezamos a trabajar en agosto y en agosto la estábamos presentando. Fue un presupuesto... No fue un presupuesto tan pequeño, pero fue un presupuesto justo para un país como Guate. Se trabajó súper bien, no tuvimos incomodidades, tampoco tuvimos grandes lujos, pero La Llorona tiene una buena factura. Entonces y también premiada, ¿no? Y también premiada, mejor director, en Venice Day, en el Festival de Venecia, o sea, esto como... y nominado al Golden Globe. O sea, eso fue lo que nos tiró con La Llorona, que fue la nominación al Golden Globe. Y entonces, la verdad es que mientras Temblores estaba haciendo todo ese... Se estaba tardando en el horno, yo estaba analizando cómo poder hacer una producción que para Guate fuera... representativo, ¿no? No, que para Guate fuera en términos de producción ideal para poder hacer películas de calidad, que recuperaras lo que invirtieras, que pudiera tener impacto local y que pudiera tener impacto internacional. La industria. Entonces, eso, como nuestra... Que fuera un negocio, ajá. Exacto. Y eso nos trae a... Sí. ¿Cuál de estas producciones fue la que llegó a Hollywood? Ishkanul, a Ishkanul le fue muy bien, o sea, llegar a Hollywood, no sé... A los Oscars. Ishkanul hizo la carrera de los Oscars y estuvo en la Avant Shortlist. La Llorona también. Y estuviste muy cerca. Con La Llorona estuvimos ahí, así como... Pero pensamos que sí. Sí, pero estuvimos nominados a los Golden Globes. Eso fue como muy importante para la película. La película fue, o sea, el hecho que Jane Fonda la viera y llamara y dijera yo quiero ser la madrina y voy a llevar toda la comunicación para ayudar que esta película funcione, porque no teníamos un centavo para hacer publicidad. Y ella literalmente se levantó y se fue a toda la prensa para hablar de la película. Lo mismo hizo el Toro, o sea, nos empezó como a ayudar un montón. Cuarón, o sea, hizo un montón de gente que... Esa es la forma en que estabas ingresando a ese mundo. Exacto. Porque por ahí un pajarito nos contó que ya como que ya estás y ahora como que hace... Contanos esa experiencia, ¿cómo es que llegaste hasta ese momento? Uno nunca sabe cómo llegar. Ajá, o sea, pero llegaste. ¿Y cómo es acá? ¿Qué pasa? ¿Te llega un sobre? ¿Te llega un mail? ¿Te llega un búho con una carta? ¿Qué pasa? Un búho. Te llega un mail. A mí me empezaron a llegar mensajes felicitándome. Ah, ok. Así como WhatsApp. Que vos lo vieras. Antes que yo lo viera. Felicidades. Y pensé que me felicitaban por Rita. Y yo, gracias. Sí. Muy emocionado. ¿Y qué es Rita? Que no hemos hablado de eso. Ahorita les hablo de Vamos a ver, pero... Y de repente alguien me pone como, welcome. Y yo dije, ¿a dónde? Y entonces yo dije, welcome, ¿a dónde? Y me pusieron como, ¿no viste el mail? Y yo, no. Y rápido. Entonces me fui a ver el mail y vi y dije, y entonces entendí. Ajá. Y hice mi anuncio en redes sociales, como bien se debe en esta nueva época. Y ya dije, soy miembro de la academia, ¿no? Inmediatamente recibí otro mensaje del mismo que me puso welcome. Y me decía, tenés que poner acepto, porque si no... ok. Todo bien, bueno, todo bien. Él sí se sabe. Entonces Tienes que hacerte así al búho y ya, sos miembro. Y ya, pues ya soy. Y bueno, entonces... ¿Y qué significa ser miembro de la academia? ¿Cómo es que funciona esto? Esto, vamos a ver,
cada vez que alguien se gana algo, dice, le agradezco a los miembros de la academia. Sí, exactamente. Lo que pasa es que, de alguna manera, esto es una cosa muy inteligente. A mí, de verdad, que yo admiro un montón esa industria por eso. Quienes crean Hollywood deciden como industria crear esa noche de gala como su mayor manifestación y celebración de su propio trabajo. Y saben que eso se va a convertir en su publicidad más fuerte. Pero al mismo tiempo es una premiación legítima de talento y de buen cine. Entonces, los primeros son los creadores de Hollywood y poco a poco ellos empiezan a decirse, bueno, los ganadores de Oscar se vuelven parte de la academia. Ajá. Y luego se dicen, bueno, los más talentosos que nosotros encontramos en el universo cinematográfico, también los vamos a invitar a que se vuelvan parte de la academia. Entonces empiezan a llamar a los que ellos consideran los profesionales más talentosos, por así decirlo. Lo estoy diciendo porque me da orgullo. Claro, está bien. Por eso nos quitamos el sombrero, porque en realidad la quitada de sombrero es por este momento. Pero ¿sabes lo que me da orgullo? Es que nos miren. Sí, O sea, que nos miren como país, que haya un golpeado en los ojitos, y que se digan, miren lo que está pasando en ese país, hay cine. claro. Pero por eso te decía, o sea, nosotros muy orgullosos, ¿verdad? Y de verdad nos quitamos el sombrero ante tu presencia aquí, no porque te adoremos ni nada de eso, eso no tiene que ver. Sino porque sos... Óiganlo. No, pero sos un ejemplo, como lo son otros artistas guatemaltecos que están luchando en la parte que les corresponde, en música, en ópera. Tenemos una persona en España o en Francia, creo que es. Y es una buena amiga, ¿verdad? Y ella es soprano, ¿verdad? No sé si la conoces. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahorita, pero que está en el Ópera Garnier. Así es, y está triunfando. Y es guatemalteca. Y entonces es eso exactamente. Son como íconos, ¿verdad, Carlos? Como personas a las que quisiéramos alcanzar como ejemplos, ¿no? Y para nuestra niñez, para nuestra juventud. Que también lo que pasa es que eso es lo que tenemos que entender, porque yo el otro día, esto fue 2 gobiernos, no el gobierno pasado, sino el antepasado, estaba tratando como de movilizar lo que todos hemos intentado movilizar alguna vez, esta ley, estas subvenciones, este fondo, explicando cómo había sido mi proceso, cómo había sido... Y el mensaje era un poco de los que nos estamos perdiendo, porque yo tuve esa suerte de esos pases, tuve esa suerte de ese colegio, tuve esa suerte de esa profesora, tuve esa suerte de esa película, tuve muchos factores de privilegio que me pusieron a mí donde estoy. Pero talento hay por todos lados, y si nosotros no lo apoyamos, nos estamos perdiendo ese talento. Y la respuesta de ellos fue: no, más como vos necesitamos que hacen las cosas solos y no están aquí pidiendo mierda. O sea, eso es lo que nosotros como país todavía tenemos que cambiar. Y digamos que yo estoy donde estoy hoy en día por esta historia que repasamos. Ajá. Porque otra gente empezó antes que yo a hacer otro montón de cosas. Sí. Porque otra gente está estudiando lo que decimos, porque otra gente está hablando del cine. Y somos un universo. Contrario al queremos gente que pueda hacerlo sin apoyo, vos lo llegaste a hacer solo porque tuviste apoyo. Exacto, totalmente. O sea, no hay de otra. Pues es el ejemplo de cómo hay que hacerlo, ¿no? O sea, no es tampoco la receta principal. No hay una receta. No hay una receta. Pero nosotros, déjame contarte, ¿verdad? Yo soy de los cineastas de inicio del siglo, digamos, ¿verdad? De los 2000. Y que de una u otra manera tratamos de que esta ley de cine, que nos encerramos, trabajamos en conjunto con todos los cineastas de la época, estoy hablando más o menos 2007, 2006, por ahí, tratamos de darle eso a la juventud, ¿verdad? Porque ya nosotros entraditos un poco de años, habían otros mucho mayores que yo, y que, bueno, ahorita ya algunos ya han muerto, pues, y otros, pues, están ahí ya un poco retirados. Pero gobierno tras gobierno, ¿verdad? A veces decimos desgobierno tras desgobierno. Es lo mismo. Es lo mismo, Carlos. Pues sí, tenés razón, porque en ese sentido, pues nos
nos descontaron, ¿no? Nos descontaron. Y era una industria que venía empujando, ¿cuánto muchacho en este momento cineasta, porque ya son cineastas, matemáticos, están haciendo producción, están haciendo mucho, pero no tienen esa base, ¿verdad? Y a veces necesitamos de un instituto de cine como lo tiene Cuba, como lo tiene en México y otros países. Y necesitamos ese instituto para poder representar el cine de Guatemala, ¿no? Para esa ayuda pujante, para ese fomento del cine, para muchas cosas, ¿no? Y es tan fácil entenderlo. Yo solo lo puedo comparar con Francia porque es un poquito como mi otra cultura. Claro, totalmente. Mi tercera cultura, ¿verdad? Y es o sea, los franceses tienen clarísimo que gracias al cine ellos han vendido más peso que gracias al marketing. Ajá. Sí, no hay modo, no. O sea, el cine vende Francia. Sí. Y yo oigo a la gente, que la gente en el mundo, dice, a mí el cine francés me encanta, porque el cine francés es cultural, porque yo conozco bien el cine francés no todo, pues. Que hay de todo. Muchas veces es un cine que también es como santos en dos personas hablando, y nosotros aquí, llámenlo podcast. Pero En la pantalla gigante. en la pantalla gigante. Pero el cine francés se supo posicionar y ellos no solo subvencionan el cine por lo que el cine logra hacer, la producción, quiero decir, subvencionan las salas. Ellos son el único país en el mundo que le ha dicho a Netflix, si no pones dinero para hacer producciones francesas, te vas de mi país. Son los únicos que le han dicho eso. Y cuando Netflix puso dinero, le dijeron, bueno, ahora puedes entrar al Festival de Cannes. Así son. O sea, es como... Así debe de ser. Así debe de ser. Y porque son fuertes. Porque es una fuerza del cine. Pues cada vez que hay un cambio de gobierno, nosotros Lo volvemos a intentar. Lo volvemos a hacer en Guatemala. Estamos con la incertidumbre, ¿verdad? Está engavetada. Me recuerdo cuando Jimmy Morales, diciendo nombre de presidente, Pero la verdad. persona que era miembro de la cine. Y miembro de este gremio, ¿no? Y no puede hacer nada, o sea, manos atadas cuando llegas allá, ¿qué es lo que pasa? Pues, a ver, en realidad, pero creo que sí necesitamos ese impulso desde ahí, desde el gobierno para empezar. Porque necesitamos esa representación. Totalmente. Nuestros niños necesitan que sus historias, con las historias de Guate, ellos las puedan. Entonces hay festivales, por ejemplo, tenemos un festival que se llama Uxmal, que es para adolescentes y niños, no sé si lo conocen, ¿verdad? Y lo trabajan por medio, voy a decir, hasta marcas, porque es una cosa loable, pero lo trabajan a través de Alba Cinema y del Ministerio de Educación de Guatemala. Y están llevando a los niños a los cines, en todos los departamentos de Guatemala, donde hay salas de Alba Cinema, ¿verdad? Que hay en todos los departamentos. Yo fui a Chiquimula el día de ayer, creo que fue antier, ayer, y ahí estaban los niños de Chiquimula viendo cine, ¿verdad? Cuesta un poco decir viendo cine guatemalteco, porque no estamos en esa fase todavía. Pero tampoco estaban viendo Avengers, ¿verdad? No, o sea, se hace una selección. Estaban viendo selección de cine educativo para niños. Okay, sí. Y bueno, es loable, digamos, que un festival como este, Uxmal, del que te estoy hablando, y bueno, un saludo a Mahishi Marroquín, que es la creadora y el motorcito de ese festival, que se esté dando, ¿verdad? Porque esos son como motorcitos, empleando el mismo para que nuestra cultura de cine, ¿verdad? Ya se empieza a dar. Eso lo hablaba mucho con César aquí presente, ¿no? Que la cultura de cine aquí en este país, pues no la tenemos, ¿verdad? No. Vos no llegas al cine a decir, bueno, voy a pagar 50 quetzales por ir a ver una película guatemalteca. Ajá. No está en el consciente de la persona guatemalteca, no está eso. Sí. Pero sí lo está por ya debe estar. Exactamente. Exactamente. Entonces, que tengamos esa misma cultura que tenemos por ese cine que nos atrae tanto, pero por cine de Guate, ¿verdad? Hecho en Guate y que haya un apoyo como lo hay en otros países, como el que hablabas en Francia. Me imagino que salió una producción francesa y ahí está la gente con la expectativa y van a decir, Como cualquier cosa, Ajá. no como cualquier película. Las francesas incluso con más interés porque son películas que para entenderse mejor.
Sí, la pregunta, por ejemplo, ¿no la tuviste en las salas de cine de los demás? Sí, nos fue bastante bien. La verdad nos fue bastante bien. La tuvimos 2 veces, o sea, la tuvimos la primera cuando salimos, que nadie daba un peso por ella. Y incluso los insultaban en las redes sociales, la discriminación es terrible, la gente sí. Y luego que las actrices se volvieron famosas, ya todo el mundo... Ahora sí. Sé que la segunda vez ya llegó la... No, la primera vez la gente llegó igual, la película tuvo bastante éxito, nos sorprendimos. Después de eso, nosotros tenemos un brazo de distribución que es bastante potente, que es un brazo de distribución alternativo. Por eso te decía que sigue pasando. Tenemos nuestro camioncito que se va a las comunidades y todo. Lo hacemos al inicio de la distribución como casa de producción, porque necesitamos hacer taquilla para recuperar. Entonces, ese es como el carromato de los teatreros. Exacto, es el cine alternativo. Y luego, una vez que la película ha recuperado, Fundación Ishkanul, que es mi fundación, se queda con la pantalla itinerante, haciendo pantallas itinerantes completamente gratis en Patreon. Ok. Y eso sigue pasando. Pero, a ver, yo ya necesito hablar de la nueva película, por favor. Señor Denny. Ajá, ¿de qué va? ¿Cómo? ¿Por qué es diferente? ¿En qué se parece a tus producciones anteriores y en qué se diferencia? Mejor te cuento qué se trata. Contame, sí, quiero saber. Bueno, Rita, tal vez sí hay que se parece en que se base. Se diferencia que esta vez ya no hice una coproducción con Europa, esta vez hice una coproducción con Hollywood directamente. En coproducción Hollywood-Guatemala. Estamos coproduciendo con Jonathan King, Concordia es la productora. Ellos la última película que hicieron es Roma, pero también hicieron La Mujer Fantástica. Roma la mexicana. Pues él ha hecho 10,000 premios, es un tipo muy, muy importante. Y cuando... Otra diferencia es que fue muy fácil financiarlo. Yo escribí el guión y se lo pasé a mis agentes, y mis agentes me llamaron y me dijeron, ya tenemos un productor que está interesado y quiere entrarle con el financiamiento. Es de Hollywood. Y yo dije, ay, Hollywood, un poco con la desconfianza. Sí, se van a meter en la idea creativa, van a tratar de hacer un happy end, van a hacer, o sea, como lo que uno siempre piensa. No, totalmente. Jonathan queremos contar las historias como las contas vos, queremos subirnos al barco que vos tenés montado, queremos entender cómo hacerlo, sí, es un que queremos apoyar. ¿Y qué es el aporte, digamos, a esa coproducción? ¿Es plata? ¿Qué es lo que aporta, digamos? El financiamiento. Es financiamiento. Es financiamiento, puramente financiamiento, y bueno, y su experiencia, su talento, su creatividad. Y sus conexiones también, de alguna manera. ¿Y de qué va la peli? ¿De qué se trata ¿cuál es el tema? Rita habla sobre la niñez guatemalteca, sobre todo la niñez desfavorecida. Y es un tema duro de hablar, entonces para poder abordarlo lo que hice, a mí me gusta mucho el realismo mágico, siempre trato de usarlo. Entonces lo que hice fue construir un cuento de hadas, con realismo mágico, fantasía y horror. Es una película grande. Hicimos un casting enorme. Es una película de aventura de niñas. Y hicimos un casting grande en todo el país. Tenemos 5.500 niñas que inscribieron el casting. 300 niñas trabajan en la película. 5 son actrices principales, las otras son actrices de apoyo. ¿Y esas 5 niñas? Son nuevos talentos. Nuevos talentos que vamos a lanzar. De Petén, de Zumpango, de Chinautla, de la capital. Entonces estamos muy contentos. Así que desde donde hayas encontrado la que era lo que estabas buscando. Lo que estábamos buscando, teníamos como ganas de tener realmente representación. Ale Vázquez, que dice siempre, yo estoy contenta de que las niñas Down tengan una voz en esta película. Entonces tenemos realmente como una representación amplia en la película. Y nosotros en el 2013, cuando hicimos Ishkanul, abrimos la Academia Ishkanul
que es una academia de actores para cine, en donde todos nuestros actores se han formado. Incluso los actores de teatro de Guate que trabajan conmigo han pasado por la academia, porque si bien es cierto que tenemos similitudes en la técnica, por ejemplo, pero hay mucha diferencia a la hora de trabajar frente a una cámara. Entonces, esas niñas y ellas pasaron a la academia, estuvieron ahí formándose intensivamente. Aparte fue como a las 300 las metimos en la escuela, después en un apartamento, después en un hotel, así como a vivir, y era pandemia, entonces en burbujas, fue una cosa bien, bien compleja de organizar. Y pues Rita es una niña que se escapa de su casa porque no puede soportar más lo que vive ahí, y tiene unos sueños que quiere cumplir, y cuando empieza a toparse con la realidad del mundo y se da cuenta lo que le espera, no le queda de otra que convertirse en un ángel para poder sobrevivir. Y ya, de eso va la historia. Y no nos contés más porque si no, no la vamos a ver. Aquí la idea es que tenemos que ir a ver. Exacto. Y vamos a hacer el estreno mundial es ahorita, el 25 de julio en Montreal, en Canadá. Y el 7 de agosto estrenamos en Guate, en el Centro Cultural de Asturias, en la Gran Sala. Buenísimo. Con todas las actrices, con invitados especiales, con cóctel, con fiesta, con fotos. Va a estar alegre. Va a estar alegre. ¿Dónde le grabaste? La grabamos en Ciudad y un poco Zacatepec. Ok. Ciudad de Guatemala. Ciudad de Guatemala y Zacatepec. Exacto. Muy bien. Sí, es una historia urbana, digámoslo así, es una historia, ella es una niña de ciudad. Sí, digamos que como es una historia fantástica, Claro. estás en una especie como de castillo, prisión, de donde ellas se tienen que escapar, entonces no entendés bien dónde estás, pero localmente es una historia. ¿Y utilizas efectos especiales? Utilizamos No digas cuáles. efectos especiales, sí. Sí, la postproducción fue larga, pero intentamos hacer muchos efectos prácticos. Teníamos ganas de ir hacia ese cine que todavía sigue siendo cine práctico. Sí. Porque mucho de la fantasía de la película también viene de la investigación que hicimos y de cómo las niñas con las que hablamos nos contaban las cosas más duras que habían vivido a través de metáforas fantásticas para protegerse. Entonces era un poquito el irse agarrando de ahí y eso también es como la construcción de los decorados, la construcción de los vestidos, la construcción de todo el universo. No queríamos que pareciera realmente VFX, sino que pareciera más una fantasía artesanal, como hecha que se sintiera más orgánica. Bueno, vemos entonces que ha habido una evolución y seguís evolucionando, ¿no? Tu propio cine. Después de esto, ya pensaste hacia dónde más vas. Bueno, después del estreno tiene que estar en los cines, ¿cierto? Sí, yo sé que ahí estás con Rita, pero Rita va a un estar poquito más allá. Mira, solo para terminar, por favor, de verdad, vayan al estreno porque es importante esta del teatro. Por cada entrada que vendamos en el teatro, aparte, le regalo la oportunidad a 5 niñas, una entrada para darle a 5 niñas para que la pueda ver en el cine. Nice. Entonces, Es todo público esto. Esto es todo público. Todos los que quieran venir pueden comprar sus entradas en todo ticket. Ok, ya están en todo Ya ticket, está activo. Ya están en todo ticket. Entonces, y después de eso ya vamos a cines y al mismo tiempo vamos a tratar de hacer estas giras en departamentos y comunidades. Y con esto de buscar sus entradas tiene que ser rápido porque en la gran sala 2000, Sí. menos de 2000. Menos de 2000. Ahora es menos de Sí. 2000, digamos, ¿verdad? 2000. Y 2000, bueno, Ahí Dios se va. Ajá. bueno, sí. Ahora, justamente creo que también te va a ayudar un poquillo ahí con el marketing en los departamentos, eso de que las niñas son de distintos lugares, ¿no? Entonces, Exacto. vean la película donde sale. Así es. Claro. Vamos a tratar de moverlo. Tu visión de Rita es, primero, que Guatemala la vea y se sienta identificada a Guatemala,
y luego lo sacas a otros países. O en paralelo. Lo vamos a hacer en paralelo. Lo que pasa es que, digamos, cómo funciona mi cine. Ajá, sí. Digamos, yo normalmente produzco. Sí. Yo tengo un vendedor internacional. Ajá. Y ese vendedor internacional vende a distribuidores en diferentes regiones. Bien. Entonces, ahora mismo acaba de vender toda la región anglosajona. Sí. Entonces ya sabemos que en todos los países habla inglesa, la película sale. Doblada, subtítulos. Con subtítulos. Y después no sabemos qué va a pasar con el resto. Entonces yo tengo la distribución de Guatemala, desde la casa de producción, que siempre hemos hecho la distribución de nuestras películas. Y nos vamos a dedicar a hacerlo lo más rápido posible acá. Normalmente antes esperábamos que todo el mundo la viera, después la traíamos acá, porque teníamos muchos problemas de piratería. Ahora eso como que está controlado un poquito más, la gente como ahorita lo ha logrado manejar mejor. Sí, ya no mucho les gustan los DVDs. Ya no les gusta cuando la persona se ve qué pasa con los poporopos. Como ahora lo que se en línea, digamos, ya es más. Sí. Y porque se va la pantalla así. Entonces ya vamos a tratar de hacerlo al mismo tiempo. Entonces estoy contento. Yo te preguntaba eso porque veo que has logrado detectar la forma de hacer industria, así lo veo yo. El sueño de nosotros, los cineastas que estamos en Guate, que no hemos tenido esas oportunidades, debido a muchos factores, como los que hablábamos, el desgobierno, como que estaba diciendo, ¿no? Que cada gobierno estamos con la esperanza de que vamos a hacerlo ahora. Y que sos un nerdo de estudiar lo que decías, ¿no? Que te gusta estudiar cómo funciona el negocio del cine. Que funciona, que no, que... No sé si yo tengo como eso de ser un descontrol neuronal ahí, porque yo de verdad paso todo el tiempo haciendo esto. O sea, hago cine todo el tiempo, de verdad, trabajo todo el tiempo. No estoy todo el tiempo escribiendo guiones, es lo que más me gusta en realidad, escribir. Pero tengo un equipo, en la casa de producción tenemos realmente un departamento de comunicación del cine, tenemos un departamento de escritura, tenemos un departamento de casting, tenemos la fundación, tenemos un departamento de distribución, producción, o sea, realmente estamos como tratando de mantenernos. Y por eso te hacía la pregunta entonces de que para dónde ibas, ¿verdad? Porque tal vez era como con la esperanza que me dijeras, bueno, ahora voy a ser Batman, ¿no? Lo que sigue es Batman, ¿no? Lo que sigue, personalmente yo acabo de terminar una serie que hice el piloto para Disney. No se sabe si va a salir. Hicimos el piloto y está ahí y ellos hacen pilotos. O sea, que estás empezando a entrar también en el mundo de los episodios, ¿no? Sí, de la serie. Me interesa mucho. Estoy escribiendo también para Apple TV. Que eso es como, está muy bien, eso no puede hacer en paralelo. Estoy escribiendo para otro montón de gente, digamos, como guiones. Y están produciendo con materiales de los guiones que por ahora solo el piloto hemos producido y las otras cosas solo las estamos escribiendo. También hay que entender algo, y es que la producción en sí no es el valor absoluto de las productoras. El valor absoluto de las productoras son los derechos de las historias. Entonces muchas veces uno escribe para tener historias. Y estas historias en algún momento tendrán valor. Más valor incluso a veces que lo producido si te queda mal. Muchos cineastas en Guatemala producen, por ejemplo, guiones, hacen guiones, pero no los patentan. Eso es un gran problema. Hay que presentar los guiones. Yo lo hago. Los derechos, digamos, de autor, la mayoría no lo hacen. Bueno, incluso hay una cosa como muy simple para patentar. Eso es un consejo para todos. Hijo de puta, nosotros ya no tenemos correo. Pero lo podrían hacer con FedEx, por ejemplo. Fíjate que todavía hay correo. Todavía hay correo. Digamos, eso es legal. En todo caso, en Francia es legal y tenemos ley napoleónica. Yo creo que debe funcionar acá. Escriben el guión con fecha, lo firman, lo ponen en un sobre, lo postean, se lo envían y no lo abren. Entonces, se lo envían a ustedes mismos. Y entonces posteado va por la fecha es tuyo. Y si alguien te lo copia, puedes ir con el juez y en el momento que lo abrimos. Ahí ves que el guión es tuyo. Pues, Tenemos aquí un
lugar en donde... Pero es más fácil ir y hacerlo legalmente. Pues, Claro. Como mucho más fácil hacerlo legalmente. Y otra cosa que yo les digo es, no tienen que escribir el guión. Eso cada vez que alguien me escribe a mí en redes sociales para decirme, tengo una fantástica historia, te la quiero contar. Yo siempre le digo a la gente, no me la contés. O sea, no es que no me quiera reunir con vos, o sea, aparte, de verdad que no tengo tiempo, pero no es que no me quiera sentar con la gente a oírle su historia de vida para hacer un guión yo. Es que escribí tu historia, patentá tu historia y esa es tu historia y luego vendémela. Sí. O vendésela a alguien más, pero eso tiene valor. Sí. Y entonces la gente piensa que no lo puede hacer porque no puede escribir un guión. Pero no tiene que ser un guión. No tiene que ser un guión determinado. Tiene que ser una historia. O sea, uno puede agarrar con una página que uno escriba, me pasó esto. Esa es la historia. Sí. Entonces, ¿Y has pensado en producir o en dirigir o en hacer la realización de un guión de otra persona? Sí, no, yo estoy leyendo. Digamos, por ejemplo, yo hago un guión ahora. Aquí está, te gusta tanto. Sale un ojo. Todo el tiempo. Y le entras al... Todo el tiempo estoy leyendo. Digamos que yo recibo al mes 15 guiones. Híjole, yo tengo 20, te los voy a mandar. Yo recibo al mes de repente 15 guiones y normalmente también eso uno quiere que saber escribir. Porque a la página 10 uno ya sabe si el guión funciona o no. Uh-huh. Y hay que escribir bien las primeras 10 páginas. Que vaya. El resto ya se puede relajar. Además, uno va así, uno dice, bueno, este guión no está tan bueno, lo voy a terminar después. Y nunca lo terminas. Realmente nunca lo terminas. Y entonces estoy trabajando en eso. Desde la casa de producción estamos preparando un montón de otros proyectos. Entonces, también para los que quieran hacer cine, para los que quieran hacer prácticas, estamos recibiendo practicantes, la gente que no tenga mucha formación y se quiera formar trabajando, puede venir a formarse trabajando. Y bueno, ¿y dónde está? ¿Cómo le haces? ¿Cómo nos contactamos con la casa de producción? La casa de producción en redes sociales, la casa de producción. Uh-huh. Jairo Bustamante, Jairo, y es por el notario, no fue mi culpa. Jairo Bustamante, o incluso la Fundación Ishkanul, en redes sociales, y nos escriben y nos dicen y los ponemos en contacto con la persona que se encarga de eso. Ahora mismo estamos preparando, digamos, para rodaje, estamos también preparando historias narrativas desde el documental. El documental narrativo a mí es una cosa que me interesa mucho abordar. Y 2 ficciones o 3 ficciones ahí que se están acercando. Sí. Las películas, las que ya hiciste, ¿dónde se pueden ver? ¿Cómo lo hace la gente para verlas? Por ahí nos pueden ayudar con el link. Sí, ahí está. Sí están colgadas ya en Estados Unidos se pueden ver en plataformas, en Europa se pueden ver en plataformas. Aquí hay una plataforma que se llama Pasi algo, ahorita ahí va a aparecer. Uh-huh. Producción, por favor, colóquelo por ahí. Y creo que se pagan $2. Ok. Barato, ¿no? Ajá. Sí, entonces vamos a poner el link ahí en la descripción para que ustedes puedan ver. Como la donación esta. Ajá. Yo te preguntaba de cómo era que podía alguien entrar a este mundo así por medio de exactamente de tu casa de producción. Porque a mí se me acercan a veces muchachos, ¿verdad? Muy jóvenes y quieren saber cómo, pero no saben cómo entrar, ¿verdad? Aquí, digamos, por ejemplo, pueden ellos venir y escribirte un correo para solicitándote y con eso es suficiente. Pueden, o sea, de verdad tienen que ser claros y saber qué quieren. O sea, digamos ahí, y lo digo públicamente, hay mucha gente que me escribe diciéndome, quiero ser como María Mercedes Coroy. Eso no se hace de un día para otro. Y no les puedo decir, vengan a la casa de producción y los convertimos en Melbourne. Sí, eso no lo logramos hacer. O sea, pero si quieren empezar a trabajar, quieren aprender, lo pueden hacer. Para quienes quieren ser actores, la Academia Ishkanul abre 3 o 4 veces al año cursos. Ahorita estamos por abrir un curso con 2. Normalmente nosotros tenemos una metodología que es la que usamos, pero no es una metodología fija. A mí no me parece que los actores deban tener como un método Jairo Bustamante. Me parece que los actores deben tener como muchos métodos diferentes
para aprender cómo trabajar con Luego ellos. ya adoptan. Y ellos ir escogiendo. Siempre utilizamos a Stanislavski de base, que es... ¿Y eso tiene un costo? ¿Es gratuito? ¿Cómo es? La fundación puede becar a quienes no puedan pagar, entonces la fundación tiene un formulario que la gente llena y normalmente tiene no sé cuántas becas por curso que la fundación regala y los otros cursos si tienen... Sí, Costos, claro. Costo. Bueno, Jairo, si quieres anunciarnos algo más o hacer algún comentario extra antes de que terminemos, también vamos a tener unos anuncios por acá, pero si puedes o quieres expresar algo, contarnos algo, no sé. Sé que tantas cosas. Sí, de nuevo invitarlos por favor a que vayan a ver Rita a este 7 de agosto a las 6 de la tarde. ¿3 de la tarde? 6 de la tarde. 6 de la tarde. 6 de la tarde. ¿Única función o van a haber más o cómo es? No, esta es la única función con alfombra roja, con fiesta, vamos a hablar de la película, cóctel, por ahí sorpresas. Premier. Esta es la gran premier así, televisada. Ya luego empezará la luego distribución. ya va a ser distribución, pero esta va a ser así como la premier. Muy bien. Vístanse bonito. Ajá, exacto. De gala. De gala. De gala. Sí. Bueno, anuncios parroquiales. En primer lugar, gracias por quedarse hasta este momento. Los amamos ya por eso. Porque este fue uno de esos episodios largos, pero que se disfrutan muchísimo. Estamos en todas las redes sociales: Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Los acompañamos en el carro en Spotify. También estamos en exposiciones artísticas de la Universidad de San Carlos y en algunas cableras del país, ahí por si nos ven en Izabal. Queremos saber eso. Estamos en algunas, en los canales locales de algunas cableras que están en el interior. En Izabal sí. Entendemos que estamos en una en Izabal, entre otras. Esa sí la tenemos localizada. Eso sí. Y estén atentos a los próximos shows de su servidor, se llama El Pacho Carbono. Ahí vamos a tener un par de cositas que se vienen este mes, incluido mi especial de stand-up comedy, que se llama Absurdo. Y, no miento, este se llama Soy Lógico. Este es el que se va a presentar. Soy Lógico. Y ahora para la pregunta que queda pendiente para el siguiente programa, respóndanme cuál fue la primer película con sonido que fue producida en Guatemala. O sea, hecha en Guatemala. Por guatemaltecos. Y para darles una pista, una de mis próximas películas se llama igual. Oh, muy bien, ahí está la pista. Ya ves Está que fácil. Ya ves que sí estás diciendo lo que te pregunté. ¿Para dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Verdad que Sí. Sí, se la sacamos. Exacto. El nombre de la película. Exacto. Denle like, compartan, Sí, suscríbanse. nuestro público es tremendo, entonces hay que decirlo, sí, es tremendo. Si no pueden, en el minuto 1:22. Entonces, nada, compartan, like, suscríbanse, comenten de qué quieren que hablemos en los próximos episodios, a quién quieren que invitemos también a que nos venga a platicar acá a Guatecuento. Ahí está el botón de gracias, si está en sus posibilidades ayudarnos. Si no, pues Guatecuento va a seguir siendo gratis, no se preocupen. Bueno, y gracias a César Sosa, que lo tenemos aquí Maestro. haciendo cámara, el maestro, y también es nuestra voz off. Ahí quiere decir algo también, por favor. Sí, solo una observación que es como una cuñita de cierre. Y es que como un seguidor o del registro de la historia del cine en Guatemala, que lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, veo la incidencia de la participación de las personas que hacen cine. En este caso, como tenemos a Jairo aquí presente, yo veo tu incidencia o la importancia de tu incidencia en el cine guatemalteco desde dos perspectivas. La primera es de los propios cineastas que en algún momento soñamos con Hollywood y que nos centrábamos en la realidad de que nunca vamos a hacer eso. O siempre tenemos la esperanza, pero sin creer demasiado, en que veamos que patentemente sí se puede hacer. Alguien lo hizo y lo podemos hacer, los demás o los que vienen. Y la otra perspectiva es la de la gente de fuera, que afortunadamente has podido contactar e influir en cierta forma, que van a decir, por ejemplo, un ciudadano europeo va a decir, esa es una película de Guatemala. ¿Como cuál? Bueno, ahí está Jairo Bustamante como ejemplo. Entonces, es como abrir una puerta de los dos lados. Y eso es lo que... ¿Y sabes cómo podemos seguir teniendo ese impacto con Hollywood en este caso? Porque es una de las conversaciones que yo estoy teniendo sobre cómo
podemos seguir teniendo inversión de ellos hacia nosotros. Ujú. Y la gran pregunta es, pero si ustedes no tienen audiencia, o sea, porque ellos lo que me dicen es, venite a producir acá. Claro, Porque claro. acá nosotros te tenemos audiencia. Tenemos y vos 300 tenés millones audiencia, de personas, ajá. pero tu gente no te quiere ir a ver. Entonces, Era lo que hablábamos, de ¿verdad? La alguna cultura manera, de- lo que tenemos que hacer es despertar a esa gente. Y por eso es este cine itinerante, y por eso es ir a tocar las puertas a todos lados. Pero toda esta gente que nos escribe, que nos dice cómo podemos apoyar al cine, vayan al cine. Así lo pueden apoyar. Sí. Como- Sí. así es. Y yo creo que cada uno desde su lugar donde se encuentra debe de aprovechar el momento para hacer esta incidencia y también para apoyar el cine nacional. Digamos, yo desde mi punto de vista, ahora como director de Cinemateca, porque soy muy nuevo acá, ¿verdad? Antes estaba en la ese televisión puesto. y ahora estoy en este puesto. Pues sí, a mí me está volando la cabeza para hacer muchos ciclos de cine guatemalteco, hacer festivales de cine guatemalteco, hacer foros hacer podcasts o sea, todo esto va a incidir realmente en que la gente empieza a ver que existe el cine necesitamos nacional. una salita para cuando las salas grandes nos sacan y ya no tenemos dónde estar, exacto. poder caer en una salita que siga siendo ticket. No tenemos ese salito. Claro, totalmente de acuerdo. Nosotros desde el sentido de Universidad San Carlos, por ejemplo, que es donde en el ámbito no podemos lucrar, ¿verdad? Pero sí podemos apoyar, sí podemos hacer que nuestro Paraninfo Universitario, por ejemplo, o nuestro Salón Mayor del MUSAC se convierta en una sala de cine en Utah, ¿verdad? No lucrando, pero sí apoyando. Por lo cual, te vamos a invitar a algunos ciclos para que podamos apoyar y podamos invitar sobre todo a estudiantes universitarios, y en este caso de la Universidad de San Carlos, pueden ser de otras universidades, puede ser jóvenes de diversificado, ¿verdad? De primaria en un momento dado, dependiendo de lo que estemos proyectando. Creo que sí es importante eso, ¿verdad? Por eso hablaba yo del Festival Uxmal, lo miraba como una buena alternativa realmente para que nuestros niños, en este caso y en el interior de la República, pues estén ya con la cultura del cine, ¿verdad? Que vayan al cine, les regalen sus poporopos, porque así es la forma, y que se sientan ahí en su butaca a disfrutar de una película con la oportunidad que se les ha dado. A eso es a lo que vamos, y estamos muy agradecidos por tu presencia el día de hoy, Jaime, y vamos a estar ahí en esa premier. Allá nos vemos. Ahí nos vamos a ver. Ahí celebramos. Celebramos, por supuesto. Entonces, no sé si querés agregar Sí, algo más, por favor. yo lo que quiero es muchísimas gracias, ¿no? De veras, por todo este apoyo que nos estás dando a toda la gente, los patojos que están tratando de ingresar a este mundo del cine que tan duro es aquí en Guatemala, que lo sabes lógicamente. Pero vos sos como alguien que está jalando a un montón de patojos que vienen hacia atrás y se están ilusionando. Eso es sobre todo. Este mundo del cine se ilusiona y el propio cine es ilusión. Entonces te agradecemos eso. Qué bueno volver a verte vos después de no sé cuánto. Sí. Y más que No tenía ilusión barba es cuando lo viste la sueño. última. Sí. Más que ilusión es sueño, y qué bueno soñar, porque el sueño es la base de todo lo que existe hoy en día. Exacto. Bueno, entonces, Juan, Con eso llegamos al final del episodio, gente. Gracias en serio por quedarse acá. Y como ya terminamos, entonces me toca decir buenos días. buenas tardes. Y buenas noches. Estamos. Y a ver, tenemos una tradición en Guatecuento, que es que le disparamos ahí a Carlos, pero hoy Uy, aquí hoy te toca a vos. Entonces, Ok. a las Pero, 3 pero decimos, hagan la canción esa de no sé qué. ¿Cuál era? Esa de TikTok que se hizo súper viral. De verdad. acá. ¿Cómo Entonces, puedo a ver, saber? caballero, véngase por acá. No lo vamos a cantar porque es casi por los ruidos de canción. Entonces, mientras tanto, a ver, apuntémosle ahí con el arma imaginaria a todos. No, pues, Vos también vamos a apuntar y listo. a mí me ha tocado. 3, 2, 1. ¿Quién hizo esto? Ya.